En la clase de hoy estaremos viendo algunos problemas relacionados a amplificadores de potencia clase AB. En esta sección del curso estaremos viendo varios ejemplos de estos problemas de amplificadores de potencia clase AB, donde ya no estaremos considerando, ¿verdad?, que ocurre o que tendremos un voltaje de salida eh, ideal, ¿no?, equivalente en casos anteriores que era de una sola fuente al voltaje o a la mitad del voltaje de VCC entre dos. En este caso son dos fuentes, así que va a haber en teoría VCC completo ahí, pero en este caso no es ideal, ¿verdad? Tenemos el valor del voltaje de entrada, por lo cual podemos calcular cuánto realmente es el voltaje de salida y poder pasar a calcular la eficiencia real de este amplificador de potencia clase AB. Para este pues utilizaremos esta fórmula, ¿verdad?, de la potencia de salida y la potencia DC. La eficiencia es P out entre P de C. Lo primero es que el amplificador, mirándolo, pues la señal entra por la base de los transistores, sale por los emisores, por lo tanto es un common collector. Si es un common collector, podemos aproximar su ganancia igual a 1, ¿verdad? Por lo que con la fórmula de ganancia, Vout entre Vin, despejamos para Vout y me va a dar que es la ganancia por Vin. Así que 1 por lo que entra, 5 voltios RMS, pues 5 voltios RMS. Como ya hemos visto, nuestras fórmulas trabajan con voltaje pico, pues lo cambiamos a voltaje pico con la fórmula que ya conocemos, VRMS es voltaje pico entre raíz de 2, o voltaje pico es raíz de 2 por VRMS. Así que multiplicamos los 5 voltios RMS que nos dieron de datos por raíz de 2 y nos da 7.07 voltios, ¿verdad? Que ahí se puede observar que no va a llegar, y como dijimos en ejemplos anteriores, idealmente, en este caso que es dos fuentes, los 9 voltios que hay aquí, ¿verdad? Aquí van a llegar, según nuestro cómputo, 707, según el voltaje dado. Así que no estamos utilizando valores ideales, estamos utilizando valores reales que se nos dieron. Ya entonces tenemos el voltaje pico 707, la corriente pico pues sería dividir el voltaje entre la resistencia, 707 entre 50 ohmios nos da 0.14 amperes, la sustituimos en nuestra fórmula de Pout, 0.5 por Iout por Vout, 0.5 por 0.14 por 707 y eso nos da 0.5 watts. Ya entonces en la fórmula de la potencia DC pues hice por VCC entre pi, en este caso con dos fuentes, si hacemos un KVL de fuente a fuente pues nos da el doble, en vez de 9 nos da 18 voltios por 0.14 entre pi y eso nos da 0.8 watts. Así que con esos dos cómputos de potencia, la eficiencia sería Pout entre PDC, 0.5 entre 0.8% sería 62.5%, que es menor, ¿verdad?, de los 79 que en la teoría, ¿verdad?, idealmente daría un amplificador clase AB. Y eso era un ejemplo, ¿verdad?, de un problema cuando tenemos valores reales y no ideales. En este próximo ejemplo, pues entonces también nos dan el voltaje de entrada, que es 10 voltios peak to peak. En este caso el amplificador posee solamente una fuente, no tiene dos fuentes. Y que en este caso, si yo lo consideraría ideal, entonces diría que aquí llega a la mitad, ¿verdad?, porque está conectado justamente a la mitad de esos dos transistores. Pero no va a llegar a eso, ¿verdad? Lo vamos a ver. En este caso, si el Vin es 10 voltios peak to peak, yo lo quiero voltios peak, pues lo divido entre 2, 5. Así que, ¿verdad?, de teóricamente que llegaría a la mitad de 15, 7.5, llegan 5 nada más según los datos ofrecidos por el problema. Nuevamente sabemos que es la ganancia de un común colector 1, aproximadamente 1. Así que el Vout va a ser 1 por 5, 5. La corriente de salida es Vout 5 entre la resistencia de carga, 5 entre 75, eso nos da 66.67 mili. Lo sustituimos en nuestra fórmula de potencia de salida, 0.5 por 5 por 66.67 mili.
Eso nos da una potencia de salida de 0.167 watts o 167 miliwatts. Y ya insertamos el valor de la corriente IC por BCC, 76.67 por 15, porque este es un one source de 15, entre pi nos da 0.318 watts, que con eso podemos dividir Pout entre PDC y nos da 0.167 entre 0.318, daría 52.5% de eficiencia, que también es mucho menos, ¿verdad? O es menor que los 79% que nos daría un amplificador de potencia clase AB, si lo consideramos ideal. Así que con esto terminamos estos dos problemitas de ejemplo relacionados a amplificadores de potencia clase AB.